que en breve también se van a ir ratificando para poder obtener las mayorías necesarias. ¿Sí, Karim? Sí, no, veíamos que había un parlamentario que nos estaba mostrando una tablet, pero no lográbamos distinguir lo que era, y estábamos viendo que la diputada Giles se sacó incluso la bota ortopédica que tenía, preparándose, nos imaginamos, para una performance similar a la que vimos en la primera votación en la Cámara, y que generó mucho revuelo, ¿no? Ahí está, la están grabando, hay muchos de los parlamentarios que están haciendo transmisiones en vivo en sus propias cuentas en las redes sociales también. Sí, de hecho, ella llegó preparada tal como lo hizo en la votación anterior, con esta indumentaria, traía su maleta, con todo preparado para lo que iba a ser, lo que ella ya anticipaba, un resultado positivo, y se espera que pueda realizar la misma performance, por llamarlo de alguna manera, de lo que ocurrió en la votación acá en primera instancia en la Cámara de Diputados, y por eso también la expectativa que existe alrededor de ella en términos de qué es lo que pueda ocurrir. Pero también, como tú lo señalas, muchos de los diputados están transmitiendo en vivo. Este momento es un momento histórico, puesto que esto va a generar un antes y un después respecto a lo que significa el sistema de pensiones, también en lo que significa las respuestas para los chilenos en medio de una emergencia como la que está enfrentando el país. Y eso también contrasta un poco con el escenario que se puede observar también en el oficialismo. De hecho, las caras son completamente distintas a lo que se ve en la oposición. La imagen de los ministros del gabinete político ahí es bien decidora también, ¿o no? Sí, de todas maneras. De hecho, ellos están intercambiando opiniones entre ellos. Ya prácticamente se ha asumido que esto no tiene vuelta atrás, más allá de lo que puede hacer otras instancias. La posibilidad de un veto, no obstante, en otras instancias, tal como ocurrió ayer en el Senado, también estos tendrían una actitud mucho más activa, quería decir, en el sentido de reunirse con sus pares para ver cómo van a votar, para poder intentar revertir un poco el escenario, pero eso prácticamente no ha ocurrido durante la presente jornada. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, de hecho, llegó y se ingresó directamente a la Secretaría General de la Presidencia, la oficina que tiene acá a un costado de la sala de la Cámara de Diputados. No hubo mayor intercambio con parlamentarios, habló principalmente con el presidente de la Cámara de Diputados, con quienes son los integrantes de la mesa, pero nada respecto a lo que podía ser un acercamiento con los integrantes del oficialismo. Sí, el secretario general de la Presidencia, el ministro secretario general de la Presidencia, Claudio Alvarado, hizo algunos intercambios, se le vio conversando con algunos parlamentarios, especialmente de la Unión Demócrata Independiente, pero quizás más bien para conocer y ratificar cuál iba a ser el resultado final, claro, puesto que desde este mismo sector incluso hay voces como incluso la del diputado Joaquín Lavín Jr., quien incluso cambió su parecer y también ha ratificado durante la presente jornada que va a votar a favor de estas indicaciones. Sí, Karim. Sí, que eran 7, ¿no?, los diputados de Renovación Nacional que han cambiado su decisión, que se abstuvieron y que ahora lo aprobaron. Tú conversabas con el diputado Celis, decía que por lo menos tenían 103 votos, se necesitan 93. Ya estaría prácticamente resuelta el resultado de la votación en ese sentido, ¿no? Porque vemos que están todos de pie con sus teléfonos grabando este minuto. Los temas que están en la tabla, ¿en qué orden se votarían? Bueno, en este minuto, de hecho, es el primero de la votación en términos de lo que se había establecido como prioridad, considerando de que se partió por el tema de las AFP, posteriormente se sometió a votación, a discusión, el veto, y bueno, sí se votó previamente un proyecto que venía con un informe de una comisión mixta respecto a apoyos a microempresarios. Eso ya también fue votado, y se puso este tema del retiro del 10% de AFP, las indicaciones, como segunda votación, puesto que con posterioridad hay una discusión también que se va a dar, quizás un poco más larga respecto a las votaciones, en torno al veto que está pendiente de someter acá a análisis por parte de la Cámara de Diputados, el veto que presentó el gobierno en torno a la prohibición de cortes de los suministros básicos. Cabe recordar que esto también fue despachado para poder ser promulgado, no obstante el gobierno hizo un veto no en el sentido de no total, sino que también planteando algunas modificaciones para poder generar algunas mejoras, según lo ha planteado el gobierno, en el sentido de limitar algunas de las medidas que se detallan en ese proyecto, y esa discusión va a ser un poco más larga, por eso se ha dejado para el final de la votación. Bueno, aquí está el resultado finalmente, una total unánime de 114 votos a favor, 26 en contra y 6 abstenciones. Termina consiguiéndose una votación histórica, sin lugar a dudas, con apoyo
apoyos transversales, no tan solo de la oposición, sino también del oficialismo, y 114 votos no estaba en los planes de nadie, eso hay que señalarlo claramente. De hecho, se hablaba inicialmente de una votación de 104 en el mejor de los casos, pero en este caso se ha planteado que son 114 finalmente los diputados que han entregado su voto a favor, y ratificando de esta manera lo que es las indicaciones que se plantearon en el Senado, y esto ya simplemente evita una comisión mixta, termina ratificándose este proyecto y ya está en condiciones de poder ser promulgado por el presidente de la República. Ahora la decisión final la tiene obviamente el gobierno y también quienes del oficialismo puedan presentar algún recurso ante el Tribunal Constitucional. Escuchemos parte del ambiente de lo que se está viviendo hasta ahora acá en la Cámara de Diputados, con parlamentarios también entonando el himno nacional. Ya no está ni siquiera sentado en la testera, lo que da muestra de la situación que se está viviendo en medio de lo que representa esta votación para ellos. Sí, de hecho se retiraron, ya están sus sillas vacías. Aquí también podemos ver en imágenes las reacciones que se están generando, principalmente, por ejemplo, vemos a María José Hoffman ahí intercambiando con Joaquín Lavín Jr. algunas palabras también, al parecer llamándole la atención, no sé, o quizás intercambiando opiniones respecto a lo que fue su votación en definitiva, porque 114 votos, insistimos, no estaban los planes de nadie, pero viene a ratificar lo que ya era un escenario posible incluso, puesto que por algo también el ministro secretario general de la Presidencia estuvo tanteando cómo se venía el escenario, pero que ya se hayan retirado de forma inmediata es una muestra clara de cómo se está enfrentando en el gobierno esta situación. Karim. No, de todas maneras, importante lo que tú dices, porque estamos hablando de un proyecto que tiene un apoyo mayoritario, primero a través de la ciudadanía. Todas las encuestas hablan de que más del 80% de la ciudadanía estaba aprobando el retiro de los fondos de las AFP, incluso muchos que se reconocen ser de una tendencia política de centro derecha o de derecha, y también en el Senado y en la Cámara de Diputados. Entonces también esto es muy decidido respecto a la decisión que tiene que tomar el presidente de la República ahora, que tiene que promulgar esta ley o tomar la decisión si es que va a recurrir el veto o no. Con esto se descarta entonces la posibilidad de que esto llegue a una comisión mixta, y ahora es el presidente quien tiene que tomar esta decisión. Respecto a esa alternativa, la del Tribunal Constitucional, la presidenta de la UDI ayer había señalado que lo lógico es que ellos recurrieran a esta instancia, considerando que se trata de un proyecto que tiene vicios de constitucionalidad y que lo que se ha utilizado aquí es una triquiñuela, como se ha llamado, o un resquicio. Así que, bueno, lo que viene ahora es esa decisión que tiene que tomar el mandatario, pero también los parlamentarios, y para eso tendrían las firmas, y es lo que hay que ver ahora si es que se recurre al Tribunal Constitucional a través de esta alternativa, ¿no? Sin lugar a dudas. De hecho, ahí va a estar la decisión final por parte especialmente de parlamentarios en primera instancia, de ver si ellos asumen la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional. Ya lo escuchábamos ayer en palabras de la senadora Jacqueline Van Rysselbergher, que ya tendrían las firmas necesarias. Cabe señalar que en el caso de los senadores se requieren un mínimo de 11 que firmen este tipo de solicitudes para poder recurrir al Tribunal Constitucional, pero ellos tienen que ser solo senadores. En el caso de la Cámara de Diputados también tendrían que recolectar firmas entre ellos para poder recurrir en forma paralela, así Guillermo, los temas necesarios. Pero hay creo que ver tendrían 13 firmas ya. Entonces, claro, pero lo mínimo que se requiere estaría ya cumplido por parte de incluso de la Cámara de Diputados. También en el oficialismo estarían firmas suficientes como para poder recurrir a esta instancia. El tema es, en definitiva, quién va a querer asumir el costo político de tomar esa decisión. Y ahí está la discusión final, porque sin lugar a dudas que quien llegue a presentar esa acción va a tener que asumir críticas, especialmente de la comunidad, puesto que están esperando qué es lo que va a ocurrir con estos recursos. Perfecto, muy bien. Vamos a Guillermo, seguimos contigo. Tenemos declaraciones, es el ministro del Interior, Gonzalo Blumen, lo escuchamos. Pasado parcialmente con, en primer lugar, la aprobación del retiro de los fondos del 10%, pero por otra parte también con el rechazo de este fondo que se creaba para poder compensar estos retiros. El Congreso ha expresado una mayoría en una dirección, la cual el Gobierno ha dicho que no lo comparte por razones de forma y de fondo. Respecto a la forma, porque creemos que
los mecanismos institucionales que se han usado son dudosos, son ambiguos y obviamente eso no contribuye al buen funcionamiento de las instituciones y eso obviamente había que dejarlo puesto sobre la mesa, había que constatarlo, pero sin duda lo que tenemos quizás como argumento más de fondo tiene que ver con que nuestra convicción más profunda, nuestra más íntima convicción es que los problemas que enfrenta la clase media no los tiene que pagar la clase media con sus ahorros previsionales, sino que tiene que ser a través de aportes del Estado, a través de apoyos, transferencias directas de iniciativas financiadas con recursos fiscales. Y por eso, hoy día, ¿cuál va a ser nuestra prioridad en ese frente? En primer lugar, despachar cuanto antes el proyecto que está acá en la Cámara de Diputados, el ingreso familiar de emergencia y su ampliación, que va a permitir que más de 1 millón de hogares puedan acceder al ingreso familiar de emergencia. Y por otra parte, también vamos a apurar la tramitación del proyecto de ley que implementa el plan de apoyo a la clase media con el bono de 500.000 pesos y también el mecanismo de los préstamos estatales solidarios. Esos proyectos están discutiéndose en el Congreso, esa es nuestra prioridad y esperamos que la próxima semana este Parlamento despache ambas iniciativas para que esos beneficios puedan llegar a la gente. Bueno, se le consulta al ministro qué es lo que se va a hacer en definitiva, si van a recurrir a otra instancia, si van a vetar, si van a recurrir al Tribunal Constitucional. Escuchemos al ministro Blume. De la tramitación legislativa, el Congreso tiene que despachar el oficio promulgatorio al Ejecutivo y una vez que el oficio promulgatorio llegue al Ejecutivo, ahí el Ejecutivo tiene que decidir el camino a seguir y por lo tanto no nos adelantemos. Faltan todavía algunos pasos propios de la tramitación legislativa. Mire, yo creo que lo más importante, y quizás eso es lo que quisiera transmitir, ahora que termina este proceso, es una invitación a todos mis compatriotas, a toda la ciudadanía, a levantar la mirada. Hemos tenido un debate que ha sido un debate intenso, en el tono muchas veces quizás no es lo más grato. La ciudadanía lo que espera es que podamos preocuparnos de las prioridades fundamentales que tienen, que es la protección frente a la pandemia y el apoyo en su ingreso, en su empleo, en todos los efectos que está provocando la pandemia. Y por lo tanto yo quiero hacer un llamado a levantar la mirada. Por una parte, a recuperar un tono de mayor colaboración, de menor crispación, de menor confrontación y a preocuparnos fundamentalmente en las prioridades centrales que tiene el país. Y ese es el llamado a levantar la mirada que nosotros queremos hacer. Enfocarnos por una parte en seguir avanzando en el plan paso a paso, en este desconfinamiento progresivo y seguro para poder ir superando la pandemia y en segundo lugar, y a eso se va a referir mi colega el ministro de Hacienda, la prioridad fundamental va a ser materializar la más rápida entrega de las ayudas de los planes y de todas las iniciativas del Estado para apoyar a las familias en sus ingresos, como el ingreso familiar de emergencia y el plan de apoyo a la clase media y sobre todo enfocarnos en lo que viene después. Empezar a trabajar para recuperar nuestra economía y para recuperar los 2 millones de empleos que se han perdido por la pandemia del COVID. Bueno, se le consulta también al ministro por lo que fue la contundente votación, el hecho de que sea 114 votos, lo veíamos al interior de la sala, lo que da como resultado un apoyo transversal, incluso del oficialismo, y eso también motiva cierta crítica interna en lo que respecta a Chile Vamos en particular, y por eso también se insiste en que si el gobierno lo considera un error, que desde su sector se haya apoyado. Escuchemos al ministro. Y las coaliciones de gobierno son muy importantes y es indispensable que el gobierno y su coalición recuperen cuanto antes su capacidad de trabajar con unidad, de fijar posiciones comunes en torno a aquellos principios y aquellas convicciones que nos mueven. Yo creo que efectivamente esto desde la perspectiva